Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Las FARC volvieron a encender la polémica luego de haber ofrecido cínicas declaraciones con las que la organización criminal pretendió cambiar los papeles y pasar de victimarios a víctimas. El número 2 del grupo terrorista, alias Iván Márquez, pese a su amplio prontuario criminal, intentó esta semana mostrarse como un adalid de la paz al cuestionar las interceptaciones de las que asegura fueron víctimas los cabecillas negociadores de las FARC. Alias Iván Márquez parecía olvidar su propio pasado criminal cuando este miércoles posó ante las cámaras como una supuesta víctima del escándalo de interceptaciones. Aquí no solamente se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del gobierno nacional, sino especialmente a la delegación de paz de la FARC. Por eso hacemos estos cuestionamientos. Esto que está sucediendo, que es realmente grave, debe responderlo el gobierno de Colombia. El grupo terrorista de las FARC terminó sacando pecho y pescando en río revuelto a fin de sacar partido y cuestionar una labor propia del Estado colombiano, como lo es la realización de labores de inteligencia para prevenir amenazas contra la seguridad nacional. En ese orden de ideas, el accionar de la organización criminal, aún sentada en la mesa de diálogos en Cuba, representa una verdadera amenaza para el país. Prueba de ello es el prontuario criminal que, por ejemplo, tiene el autor de estas palabras. No se les olvide que Álvaro Uribe Vélez es el enemigo público número 1 de la paz en Colombia. Iván Márquez, considerado el número 2 de la agrupación terrorista de las FARC, contaba al inicio de los diálogos de paz con el gobierno colombiano con un total de 28 sentencias condenatorias, 66 medidas de aseguramiento y 132 órdenes de captura. La justicia de Colombia lo solicita por homicidio en concurso con terrorismo, homicidio agravado, secuestro extorsivo, reclutamiento ilícito de menores, terrorismo, rebelión, entre otros delitos. Como miembro del secretariado de la organización criminal de las FARC, Márquez ha sido acusado o sentenciado por su responsabilidad en hechos como la toma en 1996 a la base militar Las Delicias en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que murieron 28 militares y 60 fueron secuestrados. El trágico secuestro de los 11 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 y su posterior asesinato en cautiverio. La masacre de Bojayá, Chocó, en mayo de 2002. El atentado del Club El Nogal de Bogotá, que dejó 36 personas muertas en 2003. Además, deberá responder también por el secuestro de los líderes políticos Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez y Alan Jara, entre otros. Es por ello que las declaraciones esta semana de Iván Márquez se han convertido en una triste paradoja de un criminal que actúa como gran adalid de la paz. Actuar de tal manera que no deje dudas acerca del origen y de la intención de este tipo de actividades. Voy con Claudia López, candidata al Senado por el Partido Verde en Medellín, Colombia. Candidata, escuchamos unas declaraciones que da alias Iván Márquez gracias a ese despeje mediático que ellos tienen en La Habana, Cuba, para emitir cualquier tipo de declaración a través de los micrófonos, no solamente de los medios colombianos, sino de los medios internacionales. ¿Cree usted que el país también tiene que darle explicaciones a Iván Márquez de por qué le interceptan las comunicaciones? No, obviamente ese es otro acto cínico de Iván Márquez y de las FARC, que pretende mostrarse como víctima y no como lo que es, un criminal victimario. A mí francamente me parece que no podemos aquí seguir poniendo y prestando atención a palabras necias de criminales de las FARC. A mí me parece que aquí lo importante es determinar si esas interceptaciones sí ocurrieron, si fueron legales o si no fueron legales. Si fueron contra el gobierno o si fue el gobierno el que las está planeando contra otros ciudadanos de Colombia. Eso es realmente lo importante. Aquí los señores de las FARC, que son unos cínicos eternos, pueden decir misa. Pero lo importante es que determinemos que no se esté abusando para ningún fin ilegal la inteligencia de las fuerzas militares de Colombia, que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que aclarar. Y me sorprende, Jefferson, escuchando al señor general en retiro, Ruiz, que pareciera estar de acuerdo con el presidente que en efecto son fuerzas oscuras las que están detrás de este escándalo, solo que el presidente parecía sugerir que eran fuerzas oscuras de derecha opuestas al proceso de paz, y lo que dice el general es que son fuerzas oscuras de la extrema izquierda. ¿A quién creerle? Candidata, pues le vamos a preguntar al general Jaime Ruiz precisamente eso.
General, usted habla que pueden ser fuerzas oscuras de la izquierda, pero finalmente el montaje o ese montaje que usted está denunciando, según su tesis, lo están haciendo contra el bloque de inteligencia que finalmente le ha dado los principales golpes al grupo terrorista de las FARC. Fueron quienes hicieron la operación Jaque, quienes de alguna manera también dieron con el paradero de alias Alfonso Cano y lo lograron dar de baja. ¿Cómo entender entonces esa contradicción? Eso y mucho más han logrado nuestras fuerzas militares, nuestro ejército y nuestra Policía Nacional. Y cuando hago referencia a las fuerzas oscuras, identificándolas plenamente de donde viene esa agresión constante y permanente a través de la guerra jurídica y política que habilidosamente desarrollan, no hay lugar a dudas que sea así. Es la extrema izquierda, lo han venido demostrando, han logrado exitosos resultados donde han puesto o han intervenido, perdimos el fuero militar, estamos demandados ahorita para la defensa técnica de nuestros soldados y estas y otras cosas más nos han causado mucho daño. En ese campo estamos totalmente derrotados. Nos derrotó la extrema izquierda radical con este tipo de actuaciones. Y esto obviamente es producto de la organización terrorista FARC. Es otra de sus estrategias, otra de sus formas de lucha, en lo cual ha sido exitoso. Derrotados en el campo militar, ¿no? Pero exitosos en este tipo de guerra. Ellos no se confrontan militarmente, no hay combates, porque tienen totalmente el convencimiento, porque es así, de que serán derrotados. Y seguirán siendo derrotados. Esta guerra, yo le decía a la doctora Clara en alguna ocasión, que esta guerra la podemos ganar y podemos ganar esa paz tan anhelada por el pueblo colombiano con victoria militar. Y le he dado las explicaciones. Alguna vez quedamos de hablar, pero nunca lo hicimos. Tengo mis argumentos y ojalá se dé esa posibilidad, doctora Clara, para poderle demostrar que podemos obtener esta misma paz tan anhelada con victoria militar. General Ruiz, permítame, integramos a esta hora en el programa La Noche otra perspectiva de análisis de esta noticia que ha captado la atención de Colombia y del continente americano durante esta semana. A esta hora saludo en Barranquilla a Marta Lucía Ramírez. Ella es candidata a la presidencia de Colombia por el Partido Conservador, fue ministra de Defensa y desde esa perspectiva quiero preguntarle, ¿usted siente que al interior de las fuerzas militares en este momento puede existir un malestar frente no solamente a la forma como se está llevando a cabo este proceso de paz que defiende el presidente Juan Manuel Santos y adelanta con el grupo terrorista de las FARC, sino también cómo se ha manejado este escándalo de las supuestas interceptaciones ilegales a miembros del equipo negociador? Buenas noches, Jefferson, y por supuesto creo que esto es algo que no solamente molesta a las fuerzas militares, sino nos molesta a todos los colombianos que sabemos la importancia de la institucionalidad. Colombia, como todos los países del mundo, tiene que hacer inteligencia para lograr proteger la defensa nacional, la democracia, pero la inteligencia tiene que hacerse sujeta al cumplimiento de unas normas constitucionales y legales. Por esa razón, estando yo en el Congreso, presentamos el proyecto de ley de inteligencia. Hoy hay una ley de inteligencia en Colombia, pero todos los colombianos debemos rechazar el manejo que le está dando el gobierno a un tema en donde el presidente de la República primero sale y afirma que hay una actividad ilegal de inteligencia, retira a los generales Zúñiga y Zuluaga, los somete al escarnio público y 18 horas después aparece diciendo que era una operación lícita, que está dentro de la ley, pero hoy dice que hay que investigar y le tienen que dar razón en 15 días. Es decir, vemos un presidente que no sabe qué es lo que está pasando con las fuerzas militares, pero sin embargo las somete al escarnio, las pone en entredicho, genera una actitud de desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones, porque hoy todo el mundo piensa, esto fue una cosa ilegal, pero todo el mundo está por encima de todo perplejo. Y por supuesto termina el propio presidente dándole el papayazo, perdón por el término, a los señores desde La Habana, de salir ellos a descalificar al ejército, a las fuerzas militares. Colombia necesita inteligencia, tiene que proteger la seguridad nacional, la fuerza pública cumple con su deber y debe hacerlo siempre Candidata dentro presidencial de la ley, dentro del respeto a los ciudadanos. Al presidente Juan Manuel Santos, pues es evidente que no deja de molestarle
que en distintos sectores se estén dando a conocer informaciones que tienen que ver con el proceso de paz que él adelanta con el grupo terrorista de las FARC. Me refiero a informaciones como el momento en el que fue anunciado que cabecillas del grupo terrorista habían salido de Colombia, cuando se reveló parte del contenido de los acuerdos que se iban a negociar. En ese contexto, uno podría pensar que también se va a desatar una cacería de brujas al interior del ejército para determinar si esa es la fuente de información que tienen quienes están filtrando o quienes están dando a conocer ese tipo de información. Yo no sé si se desatará una cacería de brujas dentro del ejército, porque evidentemente pues no debe haber ningún tipo de manejo inadecuado, ni de la información de la inteligencia, ni tampoco obviamente vulnerar los derechos de los ciudadanos. Pero yo sí siento que ayer hubo 2 generales que han sido chivos expiatorios. Y cuando uno asume la presidencia de la República, cuando uno es un jefe de Estado, tiene por encima de todo que ser responsable con las instituciones, cuidar a las instituciones, hacer las investigaciones si es que hay alguna irregularidad, tomar sanciones drásticas, pero no someter las instituciones a este manoseo, a esta desconfianza de los ciudadanos, que lo único que muestra es que el presidente de la República no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Yo creo que los generales y los oficiales y los suboficiales tienen que estar tan perplejos y tan dolidos como estamos todos los colombianos. Permítame, vamos a una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este debate. 3 perspectivas diferentes de esta noticia. Estamos analizando cómo perciben diferentes sectores políticos en Colombia y por supuesto los estamentos militares, no solamente las denuncias que ha hecho la revista Semana, las graves denuncias sobre supuestos seguimientos ilegales a integrantes del grupo negociador que representan al presidente Santos en La Habana, Cuba, sino también la forma como el mandatario colombiano ha manejado esta situación. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.